Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 051. Ikigaya. Basándome en mi experiencia, Sakayanagi es demasiado silencioso. Tras desenmascarar a Katsuragi y engañarlo para que rellenara 3 juegos de exámenes, Ikigaya se frotó el espacio entre las cejas con un ligero signo de cansancio antes de partir para encontrarse con Ichinose Onami. Ichinose ya había terminado su consulta con Oshinomiya Sensei. En ese momento, ella estaba de pie en el lugar acordado para la reunión, mirando una libreta con el ceño ligeramente fruncido. Al notar que Ikigaya se acercaba, salió de sus pensamientos y una cálida sonrisa iluminó su rostro mientras le entregaba la nota. Ichinose ya le había preguntado a Oshinomiya Sensei sobre los requisitos específicos para obtener la recompensa de 100 puntos de evaluación de clase para el próximo examen. La respuesta que recibió fue 50 puntos si toda la clase aprueba sin expulsiones, y 50 puntos adicionales si el promedio de la clase alcanza 60 o más. Ambas condiciones deben cumplirse para recibir la recompensa completa de 100 puntos. Sin embargo, son cosas que los alumnos deben preguntarles a los profesores antes de que estos puedan responderles, añadió Oshinomiya con una sonrisa pícara. Esto significaba que las reglas de la escuela no se limitaban a la verdad que les habían contado esa mañana. Había muchas más capas que tenían que descubrir por sí mismos. Incluso ahora, me parece increíble, suspiró Ichinose en voz baja, enroscando inconscientemente un mechón de su cabello, mientras sus brillantes ojos dejaban entrever un atisbo de angustia. Pero si el examen se basa en preguntas antiguas, nos resultará muy difícil obtener una buena nota. Quizás solo logremos evitar la expulsión. Aunque los estudiantes tuvieran buenas aptitudes académicas, ¿cómo podrían responder preguntas basadas en un temario que no habían estudiado? Esto incluía los 3 juegos de papeles que Ikigaya había traído. Alguien los había rellenado, pero aún quedaban una docena de espacios en blanco porque no se encontraban las respuestas. Evidentemente, la escuela no pretendía que hicieran el examen de forma normal. Estos son los documentos de Katsuragi, dijo Ikigaya. Le pedí que escribiera las respuestas. Ahora tenemos una copia con su letra. Como las cámaras digitales registran la hora en que se toma una foto, podemos demostrar que Katsuragi hizo la prueba antes de que comenzara el examen real. Así que, si intentan denunciar la filtración, también quedará al descubierto que Katsuragi falsificó los documentos. Aunque Ikigaya sospechaba que Katsuragi, en su afán por resolver los problemas, ni siquiera había considerado ese aspecto. En cualquier caso, es probable que Katsuragi impida que la clase A denuncie la filtración. Era un hombre que priorizaba el panorama general. A menos que se tratara de un accidente o que ofreciera un beneficio inmenso a la clase A, no cometería un acto de sabotaje. Por lo tanto, la persona de la que los alumnos de primer año debían protegerse era del otro líder de la clase A, Sakayanagi Arisu. O mejor dicho, al retar a Katsuragi, Hachiman pretendía que Kamuro le entregara información a Sakayanagi. El mensaje era claro. El resto de la clase había optado por esta estrategia para el examen. ¿Podía Sakayanagi Arisu permitirse realmente oponerse a 3 clases juntas, sobre todo si eso significaba sacrificar los intereses de la clase A? La actual Sakayanagi no debería ser la mocosa enamoradiza de las últimas partes de la historia original, por lo que la valoración que Ikigaya hizo de ella fue bastante positiva. Así que no me compliques las cosas, Sakayanagi, añadió en silencio para sí mismo. En consecuencia, como casi todas las clases del curso habían obtenido los exámenes para la evaluación de fin de mes, el campus se volvió mucho más silencioso. Sin embargo, debido a que los dueños originales de los exámenes antiguos tenían calificaciones mediocres, había muchos espacios en blanco. Los mejores estudiantes de cada clase se vieron obligados a dedicar su tiempo a completar diligentemente las respuestas faltantes. Como era de esperar, dado que parte del contenido no formaba parte del programa de estudios vigente, tuvieron que ir a la biblioteca a buscar libros de texto antiguos. Pensar que se remontarían hasta la primera edición. Kansaki Ryuji se agachó frente a las altas estanterías de la biblioteca, sus dedos recorriendo filas de lomos de libros amarillentos, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Y han preparado muchísimos.
Los recursos de la escuela son increíblemente abundantes, asintió Ichino Seonami, sacando un viejo libro de texto desgastado del estante. Su tono estaba lleno de nostalgia mientras hojeaba las páginas. Ikigaya Hachiman, Ichino Seonami y Kansaki Ryuji se encontraban en la biblioteca de la escuela. Aunque Ikigaya tenía la intención de usar a Kansaki como chivo expiatorio para un futuro examen de expulsión, tuvo que admitir que, por el momento, Kansaki era bastante capaz. Después de todo, el hombre estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de completar él solo la información faltante de 2 asignaturas enteras. Un verdadero ejemplo de generosidad. Sin embargo, la mirada de Ikigaya se desvió de Kansaki hacia la parte inferior de la zona de libros de texto antiguos. Se agachó y apartó varios libros gruesos de bachillerato para dejar al descubierto las filas que había debajo. Además de material de bachillerato, también había libros de texto de secundaria. Su dedo se detuvo sobre un libro de física de la escuela secundaria. Esto era una escuela secundaria. ¿Por qué preparar tantos libros de texto para la escuela intermedia? Era obvio. Si el examen podía usar versiones antiguas de libros de texto de bachillerato, no era imposible que la escuela esperara que los alumnos crearan sus propias preguntas. Preocupados por la posible insuficiencia del nivel académico de los estudiantes, prepararon contenido de nivel intermedio como plan B. Era perfectamente lógico. Esta escuela tenía como objetivo fundamental cultivar a los estudiantes en todos los aspectos. O, si no es Ikigaya-kun, Ichino-se-san. Mientras Ikigaya, Kansaki e Ichino se seleccionaban libros de texto, un lindo saludo llegó desde el otro lado del estante. Ikigaya e Ichino se levantaron la vista al mismo tiempo. Kusida Kikyo se asomó a medias por detrás del estante, y su corto cabello rubio reflejó la luz. Lucía una sonrisa perfecta y angelical mientras saludaba con entusiasmo. Junto a ella se encontraba una chica de largo cabello negro y ojos de zorro, la impasible Orikita Suzune. En ese momento, Orikita sostenía 2 viejos libros de texto, uno de japonés y otro de física. Frunció ligeramente el ceño mientras recorría con la mirada a los 3 alumnos de la clase B. Cuando sus ojos se posaron en Ikigaya, pareció apretar los labios, como si quisiera decir algo pero dudara. Kusida-san, hola. Parece que usted también está aquí, dijo Ichino-se, poniéndose de pie con una cálida sonrisa. Hola, añadió Ikigaya cortésmente. Sin embargo, su monólogo interior era muy activo. Son Kusida y Orikita. Eso significa que Kusida trajo a Orikita para que ayudara a completar los trabajos antiguos. Pero en tu clase hay superdotados como Ayano Hidkiyotaka, genios como Koenjiro Kusuke y alumnos sobresalientes como Yukimura Teruhiko. Incluso Hirata y Matsushita Chiaki son bastante capaces. La clase de rebosa talento. Hay muchísimas personas que podrías haber elegido para compartir la carga de trabajo. Y sin embargo, Kusida Kikyo, estás empeñada en torturar a Orikita. Hacerla responsable de 2 asignaturas ella sola. Espera, ¿qué? Oye, para allá. Kusida escuchó claramente la voz interior de Ikigaya, pero ni siquiera tuvo tiempo de protestar. Se sorprendió al descubrir que, mientras lo escuchaba, la expresión de Orikita también se congeló por un instante. Entonces, Orikita se giró para mirarla con una mirada desagradable y penetrante. Parecía que su popularidad había vuelto a bajar. Maldita sea. Capítulo 052. Orikita. Puede que no confíe en Kusida, pero confío en él. Kusida Kikyo sabía perfectamente que su oscuro pasado en la escuela secundaria distaba mucho de ser honorable. Al revelar los secretos de toda su clase, e incluso de los profesores, provocó un boicot masivo. El severo castigo que siguió, 3 meses de suspensión, una mancha imborrable en su expediente y un largo periodo de arresto domiciliario, se convirtió en una sombra que jamás quiso volver a experimentar. No fue hasta que el director le habló de esta escuela especial que sintió que le habían dado una nueva vida para escapar de su pasado, decidida a empezar de nuevo allí. Sin embargo, el deseo oculto y la retorcida sensación de placer que la impulsaban a ser amigos y a coleccionar secretos nunca se habían extinguido.
Para ella, controlar los secretos ajenos era como ejercer una autoridad única, lo que le proporcionaba una satisfacción y una validación del mundo insustituibles. Pero tras llegar a esta escuela, en concreto, tras conocer a Ikigaya Hachiman, de la clase B, descubrió que poseía una cualidad única. Podía oír la voz interior de Ikigaya. Este entorno era tan especial que hizo que Kusida se sintiera especial a sí misma. Pero, tenía que ser así. A juzgar por las sutiles expresiones y reacciones de Horikita, Kusida se dio cuenta de que Horikita parecía ser capaz de oír también los latidos del corazón de Ikigaya. Esto significaba que su singularidad ya no era única. Compartía la misma habilidad que Horikita, lo que la hacía sentir asqueada. A ella le caía mal Horikita. Horikita siempre era igual por dentro que por fuera, algo que Kusida jamás podría lograr. Así que la odiaba. Odiaba el rostro perpetuamente frío de Horikita y su indiferencia hacia la aparente calidez de Kusida. Más aún, temía que Horikita descubriera su oscuro pasado y lo revelara, destruyendo la imagen de Angelito y la red social que tanto le había costado construir. Sin embargo, el problema inmediato no era si Horikita conocía su pasado, sino más bien, dado que Horikita podía oír los pensamientos internos de Ikigaya, podría averiguar el pasado de Kusida directamente de él. En ese momento, Kusida solo quería gritar como una marmota. El ambiente en el lugar se tornó inesperadamente incómodo. Nadie habló. «Yo me voy primero», se oyó una voz de repente. Era Kansaki Ryuji, con su cabello morado ligeramente ondulado. Bien. Su presencia en clase no era particularmente destacada. Si bien sus habilidades académicas y físicas eran elevadas, en realidad era bastante malo para socializar. Cuando no conocía a alguien, transmitía una imagen de persona introvertida. Al encontrarse ahora frente a dos chicas de la clase D, naturalmente se sintió fuera de lugar y optó por retirarse. Al verlo marcharse así, su torpeza con las chicas hizo que Ikigaya pensara que, como era de esperar en esa escuela, en realidad había gente aún más inadaptada socialmente que él. Sin embargo, la atmósfera sutil no se relajó con la partida de Kansaki. Ahora Ichinose, Horikita y Kusida se han encontrado. Si Shiina y Yori y Sakayanagi Arisu de la clase también estuvieran aquí, las mejores chicas del mundo estarían reunidas al completo. Al fin y al cabo, ya representan a la élite de las chicas de primer año. La voz interior de Ikigaya resonaba claramente en la mente de Kusida. Hablando de eso, creo que acabo de ver a Shiina-san de la clase C, dijo Ichinose de repente. Horikita. Kusida. Horikita no conocía a ninguna Shiina-san, pero Kusida sí. Además, Ikigaya no había pronunciado el nombre de Shiina en voz alta, pero Ichinose la mencionó de repente. Podría ser. No solo Horikita, sino incluso Ichinose, esa chica popular y protagonista que la superaba en todos los aspectos, también podía oír el corazón de Ikigaya-kun. Era ella, Kusida, simplemente una plebeya al borde del camino. Si te refieres a la chica a la que le gusta leer y que pedía prestados los libros de texto, entonces sí, ella estuvo aquí, dijo Horikita Suzune. Al mismo tiempo, su mirada se dirigió hacia los equipos informáticos que había cerca de las estanterías. Sin duda, Horikita era inteligente. Antes de tomar prestados los libros, había revisado las estanterías y, naturalmente, consultado el registro de préstamos. Allí había visto el nombre Shiina y Yori. Desde esta perspectiva, Horikita realmente tenía talento. A pesar de su actitud fría, no era una estudiante promedio. Horikita es bastante confiable en este sentido. Es una digna representante de la clase D en la historia original. Aunque el protagonista masculino la empujó hacia adelante como escudo, ella no pudo. Han ocupado el cargo sin verdadera capacidad. Por otro lado, si bien Kusida tiene buenas habilidades sociales y puede movilizar a la gente, su visión como representante de clase es demasiado estrecha y mezquina. Kusida. Kusida se sintió atacado. Horikita. Horikita se sintió elogiado. La expresión de Horikita cambió ligeramente. Incluso sintió una chispa de emoción en su interior, porque si esos eran los verdaderos pensamientos de Ikigaya-kun, significaba eso que se había ganado su reconocimiento. Pero,
Esa emoción no duró. De repente recordó que la clase D estaba en 0 puntos. Los 1000 puntos se habían agotado en tan solo un mes. ¿Realmente se podía guiar a esta clase hacia arriba? ¿Era siquiera posible? Quizás el plan del modo infierno que mencionó Ikigaya antes, reunir 20 millones de puntos para ir en solitario, sea en realidad más fácil. Así, el entusiasmo de Horikita se desvaneció al instante. La razón por la que estaba allí, en la biblioteca, con Kushida, era porque Kushida afirmaba haber obtenido información crucial y especulaba con que este examen probablemente reutilizaría preguntas antiguas. Si eso fuera cierto, los alumnos más rezagados de la clase estarían en grave peligro. Por lo tanto, Kushida le había rogado a Horikita que la ayudara argumentando que no podía soportar ver a sus compañeros expulsados. ¿Compañeros de clase expulsados? Eso no inmutó a Horikita en absoluto. Horikita no entendía por qué alguien sería incapaz de hacer algo tan básico como escuchar una clase. Su instinto la impulsó a rechazar a Kushida, pues ya se había dado cuenta de que la clase D era ingobernable. Era realmente imposible de manejar. Esto era de una dificultad infernal. Y ella no tenía fuerzas. Además, Horikita desconfiaba de la información que Kushida le había proporcionado. Aunque Kushida parecía querer ganarse su favor, Horikita intuía que Kushida le guardaba rencor. Sin embargo, Kushida le dijo que la información provenía de Ikigaya. Tras pensarlo un poco, decidió aceptar. Porque, aunque no confiaba en Kushida, sí confiaba en Ikigaya. O mejor dicho, Ikigaya fue la primera persona que la hizo sufrir una derrota desde que entró en esta escuela. Era imposible no recordarlo, sobre todo porque aún no había saldado la deuda de 200.000 puntos que su hermano le había pagado en su nombre. Justo cuando Horikita se sumió en una breve contemplación, se oyeron unos pasos claros y algo apresurados que se acercaban. Todos voltearon a oír el sonido y vieron a una chica alta, de piernas largas y un llamativo cabello morado, que caminaba rápidamente hacia ellos. Los rasgos más distintivos de la niña eran las dos delicadas horquillas que llevaba en el pelo. En su mano, sostenía un sobre blanco inmaculado. Casi al instante, Kushida y Chinose, con su gran habilidad para las relaciones sociales, la identificaron. Kamuro Masumi. Kamuro notó que Ikigaya estaba rodeado de 3 chicas, pero mantuvo el rostro impasible e inexpresivo. Caminó directamente hacia Ikigaya y le entregó la carta. Sakayanagi me dijo que te diera esto. Antes de que las palabras calaran hondo en ella, ya se había dado la vuelta, como si deseara escapar de algo, y desapareció rápidamente tras el final de las estanterías. Con un atisbo de confusión, Ikigaya sostuvo el sobre blanco, rozando con la punta de los dedos su superficie lisa. Lo abrió y sacó el papel. La elegante caligrafía de la niña quedó a la vista. Originalmente no tenía intención de interferir en este examen, pero acepto el reto. Proporcionaré una hoja de respuestas perfecta. Sakayanagi Arisu. Ikigaya apretó el papel, frunciendo lentamente el ceño. Algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Era evidente que quería que Sakayanagi se mantuviera callado y no causara problemas durante el examen. Pero lo que se escondía entre esas breves líneas era claramente una provocación deliberada. No. La había desafiado. Y, al parecer, lo había logrado. ¿Pero desde cuándo? Capítulo 053. El poder de ataque de Sakayanagi Arisu. Quiere desafiar al consejo estudiantil. Si has leído las novelas ligeras originales de Classroom of the Elite, sabrás que, además de ser la líder de la facción Sakayanagi en la clase A, y de derrotar finalmente a Katsuragi para convertirse en la única líder, ostenta un estatus muy especial. En realidad, ella es la única hija de Sakayanagi Narumori, el presidente de la escuela secundaria de formación avanzada. La familia Sakayanagi dista mucho de ser la simple familia de un presidente. Poseen una enorme fortuna y pertenecen a la élite social. El propio presidente Sakayanagi es un miembro clave de la facción liderada por el actual primer ministro, Kijima. Por lo tanto, el valor de Sakayanagi Arisu es evidente. Al matricularse en el instituto dirigido por su propio padre, sin duda es una persona muy especial. Independientemente de si finalmente se gradúa con honores, tiene un futuro brillante asegurado. Esta serenidad le otorga un grado de libertad que raya en la arbitrariedad.
En este sentido, es exactamente igual que el único heredero del prestigioso conglomerado Koenji en la clase D, Koenji Rokusuke. Estos jóvenes de élite de segunda generación, con retiros garantizados, viven la vida en la escuela con un estilo desenfrenado. Koenji malgastó 100,000 puntos en su primer mes y le importó un bledo haber sido asignado a la clase D por ofender al entrevistador. Con mucho dinero en efectivo, incluso intentó en la historia original comprar los puntos personales de los estudiantes de último año para acumular los 20 millones de puntos necesarios para un magnífico traslado de clase al graduarse. Por lo tanto, él también es un VIP que está aquí simplemente para experimentar la vida. En la escuela hay otros personajes importantes como Kansaki Ryuji de la clase B, Ayanokuji Kiyotaka de la clase D y Kiyuin Senpai de segundo año. Más adelante, incluso llegará un grupo de estudiantes de la Sala Blanca para sembrar el caos. Sí, una institución educativa que pretende ser para estudiantes comunes y corrientes, en realidad esconde aquí a muchos VIP para que vivan una experiencia. Entonces, Sakayanagi decía la verdad en su carta cuando mencionó que originalmente tenía la intención de pasar este examen especial en silencio. Podría ser cierto. No tenía necesidad de mentir sobre algo así. Sin embargo, Ikigaya interpretó su iniciativa de invitar a Katsuragi y Kamuro como una señal de desafío. Y entonces, por fin subirá al escenario y armará un gran revuelo. Pero que Dios me perdone, Ikigaya Hachiman nunca tuvo la intención de enemistarse con esta joven. Ser visto como un rival por ella no es una experiencia agradable. En la historia original, simplemente porque consideraba a Ayanokuji Kiyotaka un rival, le tendió varias trampas y le causó un sinfín de problemas. Por ahora, Ayanokuji sigue sin ser desenmascarada, pero ella fue la primera en fijarse en mí, y nada menos que como rival. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la situación es desfavorable. Ikigaya pensó para sí mismo. ¿Se dio cuenta Sakayanagi de que yo estaba tratando en secreto con la clase C? ¿O acaso, imaginó otra cosa? Al igual que en la historia original, donde Sakayanagi Arisu simplemente siguió a su padre a visitar la Sala Blanca cuando era niña y luego, al ver a Ayanokuji en esa escuela, lo imaginó como su amigo de la infancia. Pero Ayanokuji no la conocía en absoluto. Dado que Sakayanagi le había hecho entregar a Kamuro una carta de desafío, pensó que ella misma podría haber imaginado bastantes cosas. Sin embargo, habían pasado 5 días desde aquella reunión en la biblioteca y no había noticias de la clase A. Sakayanagi parecía estar portándose bien. En cambio, como vivían en la misma residencia estudiantil, él se la encontraba ocasionalmente al usar el ascensor o al entrar o salir del primer piso. Conoció a Sakayanagi. Era viernes por la tarde. La tenue luz del atardecer se filtraba por las puertas de cristal del vestíbulo de la residencia, proyectando largas sombras en el suelo. Ikigaya había terminado de cenar y había regresado a la residencia, esperando el ascensor en el vestíbulo, que estaba algo vacío. Pero llegó un paso tarde. Justo cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, vislumbró la figura que había dentro. Sakayanagi Arisu. Inclinaba ligeramente la cabeza, susurrándole algo a Kamuro Masumi. La tenue luz del ascensor iluminaba su pequeño y delicado rostro. Su mano izquierda sujetaba con elegancia su característico bastón negro. Su menuda figura seguía siendo la misma de siempre, pero hoy su encanto se había disparado, porque una pequeña boina negra se posaba perfectamente sobre su cabello blanco plateado, como si estuviera hecha a medida para ella, añadiéndole un indescriptible aire de picardía y nobleza. Incluso para alguien que no es un lolicón, era suficiente para acelerar el corazón sin motivo aparente. Bajo la mirada de Ikigaya, los ojos de Sakayanagi se apartaron repentinamente del rostro de Kamuro, como si se hubiera percatado de su presencia. En el último segundo antes de que las puertas se cerraran y les impidieran verse, su mirada se dirigió hacia él. Al mirarlo, las comisuras de sus labios se curvaron suavemente hacia arriba, y una sonrisa floreció en ella. Esa sonrisa era como un manzano silvestre en flor, brillante, elegante y con una contención casi perfecta. En ese momento, Ikigaya Hachiman era la única persona fuera de las puertas del ascensor. Y Ikigaya Hachiman tuvo que admitir.
Sakayanagi Arisu era, sin duda, la chica más linda del mundo de Classroom of the Elite. Si uno ignoraba su personalidad malvada, sin duda sabía cómo hacer que los demás la percibieran como increíblemente adorable. Mirando fijamente las puertas del ascensor, ahora cerradas. Los pensamientos de Ikigaya comenzaron a retroceder. Olvídalo. La perdonaré. Fue solo un desafío puntual. No es que no pudiera superarlo. Al mismo tiempo, la breve carta que Sakayanagi había enviado específicamente a través de Kamuro pasó fugazmente por la mente de Ikigaya. Originalmente no tenía intención de interferir en este examen, pero acepto el reto. Proporcionaré una hoja de respuestas perfecta. Sakayanagi Arisu. Según su mensaje, aunque tenía intención de hacer algo, afirmó que proporcionaría una hoja de respuestas perfecta. Ofender a todo el mundo en el primer año, claramente no encajaría con la definición de perfecto. Por lo tanto, Ikigaya especuló que no apuntaría a los de primer año. Entonces, ¿a quién podría apuntar? Quizás se trate de otra persona completamente distinta, ya que el examen escrito de este mes, que utilizaba preguntas antiguas, era aplicable a toda la escuela. Sin embargo, si decidiera actuar, lo más probable es que lo hiciera la semana previa al examen. Dado que las fechas del examen eran el 25 y el 26, su acción probablemente se produciría entre el 18 y el 20. Los incidentes que surgieran en ese momento dejarían un margen de tiempo para su procesamiento. Así que, si realmente se mudó en ese momento, él casi podía adivinar lo que planeaba hacer. Fue realmente audaz. Pero su objetivo original de conseguir que no alterara la nota de primer año se había logrado. En ese mismo instante, dentro del ascensor, las puertas de acero inoxidable estaban cerradas, reflejando las siluetas borrosas de las 4 personas que se encontraban dentro. Aunque había 4 estudiantes en el ascensor, todos pertenecían a la clase A y a la facción Sakayanagi, por lo que Kamuro consideró que algunos temas eran seguros para conversar. Acabo de ver a Ikigaya de la clase B afuera, dijo Kamuro. ¿Por qué no pulsamos el botón de abrir y esperamos a que llegara? De todas formas, el ascensor sigue prácticamente vacío. Este ascensor tenía capacidad para 15 personas, y con solo 4 dentro, parecía enorme. En opinión de Kamuro, conocían un poco a Ikigaya, así que hacerle un pequeño favor podría ser que les mostrara algo de compasión en el futuro. Por supuesto, no es que Kamuro quisiera congraciarse con él. Más bien, le temía a Ikigaya Hachiman. Acercarse a él era como ser descubierta por completo. Para Kamuro, su cleptomanía secreta era algo que jamás debía salir a la luz. Por eso, la última vez que entregó la carta en la biblioteca, salió corriendo inmediatamente después de entregarla, temiendo llamar su atención. Todo fue culpa de Sakayanagi. Dado que la clase C obtuvo 0 puntos, Sakayanagi pareció haber aumentado significativamente su valoración de Ikigaya, llegando incluso a calificarlo unilateralmente como un rival. Al tratarse de clases competidoras con una diferencia relativamente pequeña en cuanto a fuerza general, era positivo que Sakayanagi comenzara a tomarse en serio a la clase B. Sin embargo, Kamuro también sabía muy bien que el sentido de pertenencia de Sakayanagi a la clase A no era fuerte. De lo contrario, ¿cómo podría permitir que la clase siguiera dividida en 2 facciones y que Katsuragi continuara liderando su propio bando? En pocas palabras, Sakayanagi veía a Ikigaya como su rival, no a toda la clase B. Sakayanagi podía atacar a Ikigaya, pero no atacaría a la clase B en su conjunto. Tener un jefe así era un verdadero fastidio, pensó Kamuro. No es necesario. No hay obligación de reunirse con él por el momento. La voz de Sakayanagi Arisu no tenía la vivacidad de su sonrisa anterior. En cambio, era muy tranquila, como si se hubiera recompuesto por completo, especialmente en una reunión formal. La comisura de los labios de Kamuro se contrajo ligeramente. Bien. Por un lado, dice que no hace falta reunirse, pero por otro, le da mucha importancia al envío de una carta de desafío. Incluso la reescribió 3 veces, eligió la que más le satisfizo y la envió. En todo caso, Kamuro consideraba que la actitud de Sakayanagi ante este asunto era casi excesivamente solemne. En ese momento, el ascensor emitió un suave sonido al llegar a su piso.
Kamuro siguió a Sakayanagi hasta su habitación, que estaba impregnada del ambiente rosado de una pequeña princesa. Sakayanagi se quitó la boina, arreglándose con elegancia el cabello ligeramente despeinado con las yemas de los dedos antes de colgarlo en un refinado perchero detrás de la puerta. Solo entonces se giró para completar la frase que había dejado inconclusa en el ascensor. Al acercarse a Ikigaya-kun, uno puede escuchar su voz interior. Por eso no me reuniré con él directamente ahora mismo. Kamuro se dio cuenta de algo. Veo. Así que tú también tienes miedo, Sakayanagi. Tus secretos también deben haber sido descubiertos por él. Y es tan odioso, expresará lo que ve en sus pensamientos y dejará que la otra persona lo escuche. Eso fue un acto de sangre fría. Sin embargo, al ver la expresión de comprensión e impotencia en el rostro de Kamuro, Sakayanagi supo que el otro no había captado del todo el significado más profundo de sus palabras. Lo que Sakayanagi pensaba era que el plan que Ikigaya había diseñado para este examen especial era, sin duda, la solución óptima por la que los alumnos de primer año podían luchar. Para aprobar el primer año, es necesario obtener y memorizar preguntas antiguas para conseguir la recompensa completa de 100 puntos en la evaluación de la clase. Esa fue la hoja de respuestas que entregó. Una hoja de respuestas casi perfecta. Los alumnos de primer año no solo obtuvieron recompensas y beneficios generalmente reservados para los estudiantes de cursos superiores, sino que incluso evitaron los problemas que los estudiantes de último año habían sufrido en el pasado. Por lo tanto, como oponente, desafiar su puntuación perfecta no era sencillo. Por consiguiente, hasta que no elaborara y presentara una hoja de respuestas que considerara satisfactoria, no estaba dispuesta a tener una reunión formal con Ikigaya-kun, porque acercarse a él le permitiría descubrir fácilmente su opinión sobre ella y tal vez incluso escuchar su próximo movimiento. Para Sakayanagi, eso no era diferente a hacer trampa con la información. Como la orgullosa princesita Sakayanagi, anhelaba una victoria que pudiera conseguir, pero desdeñaba recurrir a métodos tan deshonestos. Por lo tanto, ella lo evitaba deliberadamente, no porque estuviera ocultando algo, sino para evitar incluso la apariencia de incorrección. Puede que la atención de Sakayanagi Arisu se hubiera desviado realmente más allá del primer año de secundaria, ya que incluso cuando la fecha se acercaba sigilosamente al día 12, ella permaneció inactiva. Sin embargo, durante este tiempo, los representantes de cada clase ya habían aprendido todo el contenido que no formaba parte del programa de estudios vigente y habían terminado de completar los espacios en blanco de los exámenes anteriores. Por lo tanto, era hora de distribuir esas viejas preguntas. Los alumnos de la clase tenían mucha confianza en sí mismos, pero también eran muy inteligentes. Aunque este examen fue una trampa generalizada de cooperación bueno, debido a que tanto Katsuragi como Kito Hayato de la facción Sakayanagi estaban en el consejo estudiantil, pudieron obtener aún más información. Por ejemplo, ya sabían que toda la escuela iba a tener exámenes escritos, así que era probable que los alumnos de cursos superiores también estuvieran haciendo trampa. Katsuragi seguía al vicepresidente Nagumo, quien le comentó que aquella escuela era especial y muy interesante. Allí podían ocurrir cosas inesperadas. Si bien la escuela fomentaba la competencia entre clases, también organizaba exámenes de bienestar de vez en cuando. En otras palabras, siempre y cuando se supiera que la prueba consistía en preguntas antiguas, este examen escrito podía considerarse un examen de asistencia social. Por lo tanto, no solo la estrategia para el examen fue correcta, sino que incluso la oportunidad de ingresar al consejo estudiantil también lo fue. Al pensar en esto, las comisuras de los labios de Katsuragi se curvaron involuntariamente mientras tamborileaba con los nudillos sobre el escritorio, claramente de muy buen humor. En comparación con la compostura de Katsuragi, en la clase C, aunque no había muchos alumnos sobresalientes en la clase, habían transcurrido 11 días completos desde que recibieron los exámenes.
y Yorishima y Kaneda habían trabajado juntos para completar finalmente todas las respuestas en blanco. Así pues, Ryuen Kakeru tomó cartas en el asunto. Con rostro impasible, reunió a los alumnos de la clase C, arrojó pilas de exámenes sobre los pupitres y escudriñó los rostros que tenía debajo, algunos nerviosos, otros inexpresivos, anunciando el comienzo de la memorización forzada con un tono inequívoco. Dominar una materia en 2 días. Había tiempo de sobra. Pasando a la clase B, los documentos también estaban en mano y las respuestas estaban completas. Sin embargo, la clase B continuó organizando grupos de estudio de forma espontánea. Los alumnos de esta clase parecían tener la disciplina grabada en la sangre. Sin necesidad de ser incitados, se sumergían en el estudio. Por supuesto, Ikigaya Hachiman, que obtuvo exactamente 9 puntos en matemáticas, fue la excepción. No se unió de forma proactiva a los acalorados círculos de estudio. La razón era sencilla. En primer lugar, tenía un tutor personal para sus estudios. El alumno con las mejores calificaciones de la clase, Ichino Seonami. Sin embargo, no era tan tonto como para dedicar todo su tiempo a estudiar. Así, después de que completó un libro de ejercicios de matemáticas que Ichino se le había traído para asegurarse de que pudiera obtener una puntuación de 50, Ichino se dejó de obligarlo. Pero Ichino se estaba un poco confundido. Entonces, ¿la capacidad académica de Ikigaya-kun es realmente buena? Entonces, ¿por qué su puntuación en matemáticas en el examen de ingreso fue un trágico 9 puntos? En ese momento, sin embargo, Ikigaya-kun se dirigía a una cafetería en la zona comercial. Hoy era domingo. Normalmente, a esta hora le gustaba quedarse en su dormitorio y dormir hasta tarde, pero alguien lo había invitado a salir. Además, era una niña.